El sol de la tarde caía sobre el Parque México como todos los días desde hacía más de 2 años, pintando de dorado las hojas de los árboles que bordeaban los senderos empedrados, entre el bullicio constante de niños corriendo con sus risas cristalinas, parejas jóvenes tomadas de la mano y abuelitos alimentando palomas con sobras de tortilla. Había una figura que se había vuelto tan familiar como los propios bancos de hierro forjado del lugar, sentado en una pequeña silla plegable de plástico azul, con una mesa improvisada hecha de 3 cajas de cartón reforzadas con cinta canela. Estaba él. Rodrigo Mendoza tenía 32 años, pero las arrugas profundas alrededor de sus ojos cafés contaban una historia mucho más larga y pesada. Sus manos, curtidas por el trabajo arduo y el paso implacable del tiempo, organizaban con un cuidado casi religioso una colorida variedad de dulces caseros sobre su modesta mesa cubierta con un mantel de plástico transparente, paletas de tamarindo brillante, cocadas perfectamente doradas, alegrías crujientes, dulces de leche cremosos, jamoncillos suaves como la seda, cada uno envuelto meticulosamente en papel celofán transparente, brillando bajo la luz dorada del atardecer como pequeños tesoros artesanales que guardaban secretos de recetas familiares. No era el único vendedor en el parque que se llenaba de vida cada tarde. A unos metros, doña Carmen gritaba «¡Elotes, esquites calientitos!», con una voz que llevaba décadas de experiencia. Más allá, don Jesús inflaba globos de colores que bailaban al viento como pequeños soles de helio, y cerca de la fuente central, una señora mayor vendía nieves de garrafa con sabores que cambiaban según la temporada. Pero había algo profundamente diferente en Rodrigo, que saltaba a la vista de cualquiera que se tomara el tiempo de observar verdaderamente, mientras los otros vendedores gritaban sus productos con voces entrenadas por la necesidad, perseguían a los clientes potenciales con sonrisas comerciales, o movían sus mercancías de un lado a otro, buscando la mejor ubicación. Rodrigo permanecía en un silencio casi contemplativo, con una sonrisa discreta pero genuina, que nunca abandonaba su rostro curtido por el sol, sus ojos café oscuro, profundos como pozos antiguos que guardan historias de generaciones, seguían cada movimiento de los niños que jugaban cerca con sus pelotas y cometas, pero no con la mirada hambrienta y calculadora de alguien buscando desesperadamente una venta para sobrevivir otro día. Era algo mucho más profundo, algo más visceral que no todos los transeúntes podían percibir, a unos metros de distancia, siempre recargado contra el mismo árbol de jacarandá, cuyas flores moradas alfombraban el suelo en temporada. Un niño de aproximadamente 8 años observaba también con una intensidad que resultaba llamativa. Santiago tenía el mismo color de ojos que Rodrigo, esos cafés profundos que parecían guardar secretos, y aunque vestía ropa sencilla y evidentemente desgastada por el uso, pantalones de mezclilla con parches discretos en las rodillas, playeras que habían perdido su color original después de incontables lavadas, zapatos tenis que habían conocido mejores días, había en su postura erguida una dignidad natural que llamaba la atención de quienes se fijaban en él. No corría desenfrenadamente como los demás niños de su edad, que llenaban el parque con su energía infinita. No gritaba emocionado persiguiendo mariposas o pidiendo dinero a sus padres para los dulces. Simplemente observaba a su padre trabajar con una mezcla compleja de admiración pura, amor incondicional y algo más que resultaba difícil de descifrar para los ojos no entrenados. Había en su mirada una comprensión que iba más allá de sus 8 años, como si entendiera cosas que otros niños no necesitaban saber todavía. Los días transcurrían con una rutina que había adquirido el peso sagrado de los rituales. Rodrigo llegaba al parque exactamente a las 3 de la tarde, después de haber pasado las primeras horas de la mañana en su pequeña cocina preparando cada dulce, con un cuidado que rozaba la perfección. Montaba su pequeño puesto con movimientos precisos y económicos, acomodaba cada dulce en su lugar exacto, y se quedaba ahí hasta que las luces amarillentas del parque se encendían una por una, anunciando que la noche había llegado a reclamar su territorio. Las ventas no eran muchas, y eso era algo que cualquier observador casual podía notar sin dificultad. 5 dulces en una tarde regular, tal vez 10 en un día particularmente bueno, cuando las familias salían en mayor número, o cuando algún evento especial atraía más gente al parque. Apenas lo suficiente
para comprar los ingredientes básicos del día siguiente: azúcar, leche, coco, cacahuates y algo más para las necesidades básicas de supervivencia. Pero nunca se quejaba, ni siquiera cuando pasaban horas enteras sin un solo cliente. Nunca se daba por vencido, ni cuando la lluvia amenazaba o cuando el calor del mediodía hacía que sus dulces se derritieran ligeramente. Su paciencia parecía infinita, como si cada día de espera fuera una inversión en algo mucho más grande que las monedas que ocasionalmente llegaban a sus manos. Los otros vendedores del parque habían empezado a murmurar entre ellos durante los momentos lentos de las tardes. ¿Por qué alguien aparentemente inteligente y capaz se conformaría con tan poco? ¿Por qué no buscaba un trabajo de verdad en alguna fábrica, oficina, o al menos un puesto en el mercado donde las ventas fueran más seguras? Las preguntas flotaban en el aire como el humo de los elotes asándose, pero nadie se atrevía a hacérselas directamente. Doña Carmen, que vendía elotes y esquites en la esquina noreste del parque desde hacía 15 años y conocía las historias de vida de la mitad de los vendedores de la zona, había intentado varias veces sacarle conversación durante las tardes lentas cuando ambos esperaban clientes. Había probado con comentarios sobre el clima, preguntas sobre sus dulces, incluso chismes inocentes sobre otros vendedores, pero Rodrigo era un hombre de pocas palabras y muchos secretos bien guardados. Solo sonreía con esa cortesía natural que parecía venir desde muy adentro, asentía con respeto genuino y regresaba a su silenciosa espera, que tenía algo de meditación. Santiago permanecía siempre cerca, pero manteniendo una distancia respetuosa que parecía calculada con precisión matemática. Hacía la tarea escolar en una banca específica que había adoptado como suya, leyendo libros gastados y subrayados que compraban en el tianguis de los domingos, o simplemente observando el mundo con esos ojos que veían demasiado para su edad. Nunca pedía dulces a su padre, lo cual resultaba extraño para cualquiera que conociera a niños. Nunca se acercaba a otros niños para jugar, ni siquiera cuando sus gritos de diversión llenaban el aire y parecían invitarlo a unirse. Era como si entendiera algo profundo e invisible que los demás no podían ver, algo que lo mantenía en esa extraña danza de cercanía física y distancia emocional que protegía a ambos. Fue un martes gris por la tarde, cuando las nubes bajas amenazaban lluvia y el aire olía a tierra húmeda, que ella apareció como un personaje de otro mundo. Valeria Sánchez bajó de su BMW negro modelo del año, con la elegancia natural que otorgan años de educación privada en los mejores colegios, maestrías en universidades europeas y cuentas bancarias con tantos ceros que había perdido la cuenta desde hacía mucho tiempo. A los 35 años recién cumplidos, era la directora ejecutiva más joven en la historia de TechnoSolutions, una de las empresas de tecnología más importantes y agresivas de la Ciudad de México. Su traje sastre color negro perfectamente cortado, sus zapatos de diseñador italiano que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y su bolsa de piel italiana auténtica la distinguían inmediatamente de cualquier otra persona. En ese parque lleno de familias de clase trabajadora, no había venido por gusto o por algún impulso repentino de conectar con la naturaleza urbana. Su asistente personal había tenido que cancelar la reunión de última hora con inversionistas japoneses debido a un problema técnico en las oficinas, y el tráfico infernal de la tarde la había orillado a tomar una ruta alternativa que, por casualidades del destino, pasaba directamente por el Parque México. Decidió bajar del auto y caminar un poco, hacer algunas llamadas urgentes de trabajo, mientras esperaba que el tráfico se despejara lo suficiente para continuar hacia su penthouse en Polanco. El parque le parecía pintoresco en una manera casi cinematográfica, como si fuera el escenario cuidadosamente diseñado de una película independiente sobre la vida auténtica de la gente común. No era su mundo. Su mundo estaba hecho de oficinas con vista panorámica, restaurantes de 5 estrellas, spas exclusivos y vacaciones en destinos que requerían pasaporte diplomático. Pero tenía un cierto encanto nostálgico que despertaba memorias enterradas de una infancia que parecía haber vivido otra persona mientras caminaba por los senderos empedrados, hablando por teléfono celular de última generación, organizando reuniones que moverían millones de pesos con unas cuantas palabras,
tomando decisiones que afectarían las vidas de cientos de empleados y coordinando estrategias que determinarían el futuro de proyectos internacionales. Su mirada entrenada para evaluar oportunidades se posó casualmente en el pequeño puesto de dulces que parecía más una instalación artística que un negocio real. El hombre sentado ahí no intentaba llamar su atención con gritos desesperados o gestos exagerados. No la siguió con la mirada suplicante y hambrienta como había hecho el vendedor de globos unos metros atrás, quien prácticamente la había perseguido con globos en forma de corazón que brillaban bajo la luz artificial. No se levantó de su silla para mostrarle sus productos o recitar precios especiales como haría cualquier vendedor entrenado en técnicas de ventas agresivas. Había algo en su quietud absoluta, en su paciencia que parecía budista, que la intrigó de una manera que no podía explicar racionalmente. Terminó su llamada importante sobre fusiones corporativas y por una razón que no podía articular ni siquiera para sí misma, se acercó al puesto como si fuera atraída por una fuerza magnética invisible. Los dulces se veían genuinamente bien hechos, artesanales en el mejor sentido de la palabra, con una calidad que contrastaba dramáticamente con la simplicidad del puesto. El hombre levantó la vista cuando se acercó y le sonrió con esa misma sonrisa discreta, pero auténtica, que reservaba para todos sus pocos clientes. «¿Cuánto cuestan las cocadas?», preguntó, más por cortesía automática que por verdadero interés en comprar dulces que probablemente terminarían en el basurero de su oficina. «10 pesos cada una, señora. Están recién hechas esta mañana». Su voz era suave, educada, con un acento chilango auténtico pero refinado. No había en ella la insistencia desesperada o la urgencia económica que esperaba encontrar. No mencionó ofertas especiales, no intentó venderle más de lo que había preguntado, no empleó ninguna de las técnicas de vendedor que conocía bien del mundo corporativo, simplemente respondió su pregunta con honestidad directa. Valeria compró 2 cocadas, aunque no tenía intención real de comerlas, y sabía que probablemente las regalaría a su chofer o las dejaría olvidadas en su auto. Le dio un billete de 20 pesos, y cuando él buscó el cambio en una pequeña caja de zapatos que funcionaba como caja registradora, ella le dijo que se quedara con todo. Rodrigo la miró por un momento, que se extendió más de lo socialmente normal, como si fuera a decir algo importante o hacer alguna observación significativa. Pero finalmente, simplemente asintió con esa misma cortesía tranquila que parecía venir de muy adentro, y le agradeció con una sinceridad que resultaba refrescante en un mundo lleno de transacciones vacías. Valeria se alejó caminando hacia su auto, pensando que había sido una interacción agradable, pero completamente sin importancia. Una anécdota menor que tal vez compartiría con su asistente al día siguiente, como ejemplo de su conexión ocasional con la gente real. No tenía idea de que esa sería la primera de muchas interacciones que cambiarían fundamentalmente la manera en que veía el mundo y su lugar en él al día siguiente, cuando el tráfico volvió a ser un problema monumental que convertía un viaje de 20 minutos en una odisea de hora y media. Se encontró tomando la misma ruta por el parque y al siguiente día también, sin darse cuenta completamente de lo que estaba haciendo, había desarrollado el hábito de pasar por el parque durante sus viajes de regreso a casa. Al principio se decía a sí misma que era solo por la conveniencia de la ruta alternativa, por evitar el tráfico imposible de Reforma, pero la verdad gradualmente innegable era que había empezado a buscar conscientemente al hombre de los dulces y su mesa de cartón. Cada día compraba algo pequeño y diferente. Una paleta de tamarindo un día, unos dulces de leche al siguiente, una alegría crujiente después de eso, nunca mucho, pero lo suficiente para justificar esa breve conversación cortés que se había vuelto la parte más genuina de sus días, llenos de reuniones artificiales y sonrisas corporativas. Empezó a notar pequeños detalles que su mente analítica catalogaba automáticamente. La forma en que sus manos temblaban casi imperceptiblemente al contar el cambio, como si tuviera algún tipo de estrés crónico, la manera en que sus ojos se dirigían constantemente hacia el niño que siempre estaba cerca, con una vigilancia que iba más allá del cuidado paterno normal, la paciencia absolutamente infinita con la que esperaba a los pocos clientes que se acercaban, como si el tiempo fuera simultáneamente precioso e irrelevante,
Pero lo que más la intrigaba, lo que mantenía su mente ocupada durante reuniones importantes y la despertaba ocasionalmente en las madrugadas, era la relación extraña y hermosa entre el hombre y el niño. Era obvio para cualquier observador que eran padre e hijo. Tenían los mismos ojos expresivos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando pensaban, los mismos gestos inconscientes de las manos, pero había algo en su dinámica sutil que no podía descifrar completamente, algo que la hacía sentir como si estuviera viendo solo la superficie de una historia mucho más profunda y compleja. El niño nunca pedía nada a su padre, nunca se quejaba de estar ahí hora tras hora bajo el sol o amenaza de lluvia, nunca mostraba el aburrimiento típico de los niños de su edad, nunca hacía berrinches o pedía que se fueran a casa, y el padre lo miraba con una intensidad que trascendía completamente el amor paterno normal. Era como si cada momento que pasaban juntos fuera precioso de una manera que iba más allá de la nostalgia normal por la infancia que pasa rápido, como si cada día fuera un regalo inesperado que había que saborear completamente, porque no había garantía de que hubiera otro igual. Era como si supieran algo que el resto del mundo no sabía, algo que los mantenía unidos en una burbuja invisible de comprensión mutua. Una tarde de miércoles particularmente calurosa, cuando el aire era tan espeso que parecía sólido y las cigarras cantaban sin parar desde los árboles, Valeria llegó más temprano de lo usual debido a una junta que había terminado antes de tiempo. El puesto estaba montado con su precisión habitual, cada dulce en su lugar exacto, pero Rodrigo no estaba en su silla de plástico azul. Lo encontró a unos metros de distancia, arrodillado en el suelo junto a Santiago, quien estaba sentado en una banca con un libro de aventuras abierto en las manos. «Pero sin leer te sientes bien, mijo», escuchó que le decía a su hijo con una voz que mezclaba preocupación genuina y un cariño tan profundo que casi dolía escucharlo, mientras le acomodaba suavemente el cabello negro que brillaba bajo el sol de la tarde. Santiago asintió con una sonrisa pequeña, pero auténtica. Pero Valeria notó algo que la inquietó profundamente y le provocó un escalofrío a pesar del calor agobiante. El niño se veía pálido de una manera que iba más allá del cansancio normal o del calor. Sus ojos, aunque brillantes con esa inteligencia que había notado desde el principio, tenían esa transparencia particular, esa fragilidad casi cristalina que solo viene con algo más serio que el cansancio de un día largo. Y cuando su padre lo ayudó gentilmente a levantarse de la banca, lo hizo con un cuidado extraordinario que iba mucho más allá de la ternura normal entre padre e hijo. Lo hizo como alguien que maneja algo infinitamente valioso y terriblemente frágil, algo que podría romperse con el menor movimiento brusco o descuidado. Esa noche, por primera vez en años de disciplina corporativa rigurosa, Valeria no pudo concentrarse en el trabajo que había llevado a casa, los reportes financieros, las proyecciones trimestrales y las estrategias de marketing que normalmente absorbían toda su atención se quedaron olvidados en su escritorio de caoba mientras la imagen del padre y el hijo se repetía en su mente como una película que no podía pausar. Había algo ahí, algo importante y fundamental que se le escapaba, pero que sabía que era crucial entender. Al día siguiente, llegó al parque con una excusa preparada sobre querer probar diferentes tipos de dulces para un evento corporativo que estaba organizando, pero encontró a Rodrigo en su lugar de siempre, con esa misma sonrisa cortés que había llegado a conocer también durante las semanas anteriores. «¿Cómo está su hijo?», preguntó, intentando sonar casual, pero sintiendo que la pregunta era más importante de lo que aparentaba. La sonrisa de Rodrigo vaciló por un segundo, apenas un parpadeo casi imperceptible, solo un segundo de vulnerabilidad que se filtró a través de su compostura cuidadosamente mantenida, pero fue suficiente para que Valeria se diera cuenta de que había tocado algo profundo y posiblemente doloroso. «Está bien, gracias por preguntar. Es un niño muy fuerte», respondió con esa misma voz suave que había aprendido a asociar con él. Pero en sus ojos había algo que contradecía completamente sus palabras tranquilizadoras. No mentía exactamente. Esa no era la impresión que daba. Pero tampoco decía toda la verdad. Había capas de significado ocultas bajo esas palabras simples, historias que no se contaban a extraños que compraban dulces ocasionalmente. Los días siguientes, Valeria empezó a observar más cuidadosamente
Con la misma atención al detalle que aplicaba a los análisis de mercado más complejos, notó que algunos días Santiago no venía al parque, y esos días Rodrigo parecía diferente, más distraído, revisando constantemente un teléfono celular viejo y rayado, como si esperara noticias importantes, que cuando el niño estaba ahí, Rodrigo nunca dejaba de vigilarlo, ni siquiera cuando estaba atendiendo a clientes o contando dinero, que había días en que el hombre parecía más cansado, más preocupado, aunque intentara esconderlo detrás de esa sonrisa invariable que había perfeccionado durante meses de práctica. Y lo más revelador de todo, que Santiago nunca corría, otros niños de su edad corrían constantemente. Era como si tuvieran motores internos que nunca se detenían, pero Santiago caminaba con pasos medidos, se sentaba frecuentemente, y parecía administrar su energía como si fuera un recurso limitado, que había que usar con cuidado. Una tarde de jueves nublada, mientras compraba su dulce diario, había desarrollado una rutina inconsciente pero reconfortante. Valeria vio algo que la congeló completamente en su lugar y le provocó una sensación de alarma que no había sentido desde la infancia. Santiago, que estaba jugando solo con una pelota pequeña de goma que rebotaba suavemente contra la base de un árbol, de repente se detuvo en seco. La pelota rodó lejos de él, rebotando por el sendero empedrado, y el niño se quedó completamente inmóvil, respirando con dificultad evidente y llevándose una mano pequeña al pecho. Rodrigo se levantó de su silla con una velocidad que sugería práctica. Llegó hasta su hijo con 2 zancadas largas y decididas, y lo cargó con una suavidad tan extraordinaria que parecía estar cargando cristal antiguo. Le susurró algo al oído con palabras que Valeria no podía escuchar, pero cuyo tono era al mismo tiempo tranquilizador y preocupado. Y Santiago asintió mientras recuperaba gradualmente una respiración normal. Después de unos minutos que se sintieron como horas, cuando el niño pareció recuperarse completamente y volvió a sonreír, su padre lo dejó en el suelo con el mismo cuidado infinito, pero Valeria notó que sus manos temblaron ligeramente durante todo el proceso. ¿Está todo bien?, preguntó Valeria, acercándose sin poder evitarlo, sintiendo una preocupación genuina que la sorprendió por su intensidad. Sí, solo se cansó un poco jugando, ya sabe cómo son los niños, respondió Rodrigo con esa misma cortesía automática, pero había algo en su voz que sonaba ensayado, como una respuesta que había dado muchas veces antes, pero Valeria sabía que los niños saludables de 8 años no se cansaban así, no de esa manera tan súbita y dramática, y definitivamente no necesitaban que sus padres los cargaran con tanta delicadeza después de jugar con una pelota durante menos de 5 minutos. Había algo médico en esa escena, algo que hablaba de doctores y hospitales y preocupaciones que iban mucho más allá del cuidado paterno normal. Esa noche, por primera vez en años de éxito profesional constante y vida personal cuidadosamente controlada, Valeria no pudo concentrarse en nada. Los contratos multimillonarios, las negociaciones internacionales y las decisiones estratégicas que normalmente la mantenían despierta hasta altas horas se desvanecieron en insignificancia. La imagen del padre cargando a su hijo con esa delicadeza extrema se repetía en su mente como un disco rayado que no podía detener. Al día siguiente era viernes, y llegó al parque con una determinación diferente, armada con preguntas que había estado formulando toda la noche. Compró 3 dulces en lugar de su uno habitual, y cuando Rodrigo le dio el cambio con sus manos, que siempre temblaban ligeramente, ella no se movió de su lugar frente al puesto. «Disculpe», dijo, modulando su voz para que sonara lo más suave y no amenazante posible. «No quiero ser entrometida, y disculpe si estoy cruzando una línea, pero necesita ayuda con algo». Rodrigo la miró por un largo momento que se extendió más allá de lo cómodo. En sus ojos, Valeria vio algo que no había visto antes, a pesar de todas sus observaciones cuidadosas: el peso aplastante de alguien que carga solo con algo demasiado grande y pesado para una sola persona. Vio noches en vela, vio preocupaciones que no tenían solución fácil, vio la fatiga de alguien que ha estado luchando una batalla imposible durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo era la vida antes de la guerra, pero después de unos segundos de vulnerabilidad, la sonrisa cortés regresó a su lugar como una máscara bien ajustada. «Es muy amable de su parte, señora, pero estamos bien, salimos adelante». Valeria asintió,
Pero no se fue, se quedó ahí parada, mirando los dulces perfectamente alineados en su mesa de cartón, buscando las palabras correctas que pudieran abrir una puerta sin forzar la cerradura. «Estos dulces», dijo finalmente, «los hace usted mismo. Se ven realmente profesionales». «Sí, señora, los hago en casa, en las madrugadas, antes de que Santiago despierte. Deben tomar mucho tiempo, el cuidado que se ve en cada uno». «Sí, toman tiempo, pero vale la pena. Es tiempo que puedo usar para pensar, para planear». Había algo en la manera en que dijo esas últimas palabras que hizo que a Valeria se le encogiera el corazón. No pensaba en recetas o en técnicas de cocina o en estrategias de marketing para vender más dulces. Pensaba en algo mucho más profundo y urgente. «¿Y Santiago?», preguntó suavemente. «¿Le gusta ayudarle a hacer los dulces?». La expresión de Rodrigo cambió sutilmente, como si esa pregunta hubiera tocado algo particularmente sensible. «A veces sí, cuando puede, cuando se siente con energía suficiente». Ahí estaba de nuevo, esa frase que confirmaba todas las sospechas crecientes de Valeria. Cuando se siente con energía suficiente, no era algo que se dijera de un niño saludable de 8 años. Los niños saludables de 8 años tenían energía de sobra la mayor parte del tiempo. «¿Está enfermo?», preguntó directamente, pero con una suavidad en la voz que sorprendió incluso a ella misma. Era una pregunta que había estado evitando hacer porque tenía miedo de la respuesta. Rodrigo cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera tomando una decisión importante. Cuando los abrió, toda pretensión había desaparecido completamente. Ya no era el vendedor cortés, manteniendo una distancia profesional con una cliente ocasional. Era un padre agotado y asustado hablando con otra persona por primera vez en mucho tiempo. «Sí», susurró, con una voz tan suave que Valeria tuvo que inclinarse para escucharlo. «Está muy enfermo». Y con esas 4 palabras simples, el mundo de Valeria se reordenó completamente. Todo cobró sentido de repente. La paciencia infinita, la delicadeza extrema, la manera en que cada día parecía precioso e irreemplazable, los dulces hechos en las madrugadas mientras el mundo dormía, la dedicación absoluta que había observado sin entender durante semanas. «¿Qué tiene?», preguntó, aunque no estaba completamente segura de querer escuchar la respuesta que podría cambiar todo. «Leucemia linfoblástica aguda», dijo Rodrigo, pronunciando cada palabra con la precisión dolorosa de alguien que las ha dicho demasiadas veces a demasiados doctores. «Los médicos la detectaron hace 2 años. Tenía 6 años cuando empezó todo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas en un estanque silencioso, creando ondas de implicación que se extendían más y más lejos. Valeria sintió que algo se rompía físicamente en su pecho, una sensación de dolor que no había experimentado desde que era niña. «Los médicos del hospital infantil dicen que si conseguimos completar todo el tratamiento, el protocolo completo, tiene muy buenas posibilidades, hasta un 80% de posibilidades de curación completa. Pero es caro, señora, muy, muy caro. Y el seguro social, bueno, usted sabe cómo son las cosas. Dan lo básico, pero no lo mejor. Y cuando se trata de la vida de tu hijo, Valeria sabía exactamente cómo eran las cosas. Había crecido en un mundo donde el dinero nunca había sido un problema, donde la salud se compraba con la misma facilidad que la ropa o las vacaciones, donde las palabras «muy caro» nunca habían significado la diferencia entre la vida y la muerte de alguien que amabas. «¿Por eso vende dulces aquí?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Es lo único que sé hacer bien sin necesidad de títulos o contactos. Y aquí, en el parque, Santiago puede estar conmigo durante el tratamiento, puede estar al aire libre cuando se siente bien, puede jugar un poco, puede hacer tarea. Los médicos dicen que es muy importante que tenga una vida lo más normal posible, que no sienta que todo gira alrededor de su enfermedad». Valeria miró hacia Santiago, que estaba sentado en su banca favorita bajo el árbol de jacarandá, leyendo un libro de aventuras con la concentración absoluta que había llegado a asociar con él. Desde esa distancia, iluminado por la luz dorada de la tarde, parecía cualquier niño normal disfrutando de una tarde tranquila en el parque, pero ahora podía ver lo que antes se le había escapado completamente, la fragilidad sutil en su postura, la manera consciente en que conservaba energía para las actividades importantes, la palidez que había atribuido incorrectamente a pasar demasiado tiempo en interiores. «¿Cuánto tiempo lleva vendiendo aquí?»,
preguntó, con una voz que sonaba extraña incluso a sus propios oídos. 2 años completos, desde el diagnóstico inicial. Al principio trabajaba en un taller mecánico en la colonia Doctores. Era un buen trabajo, tenía prestaciones básicas, un horario fijo, pero cuando Santiago se enfermó tenía que llevarlo a tantas citas médicas, a tantos estudios, a tantas sesiones de quimioterapia. Mi jefe fue comprensivo al principio, me daba permisos, me permitía llegar tarde o irme temprano, pero después de algunos meses, no necesitaba terminar esa frase. Valeria conocía esa historia de manera abstracta, la había escuchado en reportes de responsabilidad social corporativa, en estadísticas sobre la situación económica de las familias mexicanas, en estudios que leía rápidamente durante vuelos de negocios. Pero nunca la había visto de frente, nunca la había conocido por su nombre, nunca había visto sus ojos cansados y sus manos que temblaban ligeramente. ¿Y su mamá?, preguntó, aunque algo en la expresión de Rodrigo ya le había dado una pista sobre esa parte de la historia. La expresión del hombre se endureció ligeramente, como si esa fuera la parte más dolorosa de todo el relato. Se fue 3 meses después del diagnóstico. Dijo que no podía manejar la presión emocional, que era demasiado para ella, que no había firmado para esto cuando se casamos. Valeria sintió una ola de indignación que la sorprendió completamente por su intensidad visceral. ¿Cómo podía alguien abandonar a su hijo enfermo? ¿Cómo podía alguien dejar a un hombre como Rodrigo cargar solo con todo ese peso aplastante? ¿Qué tipo de persona huye cuando la vida pone a prueba realmente el amor que dice sentir? Pero está bien, continuó Rodrigo rápidamente, como si hubiera leído sus pensamientos indignados y quisiera defender a alguien que no se lo merecía. Somos un buen equipo, Santiago y yo. Hemos aprendido a cuidarnos mutuamente, ¿verdad, mijo?, le gritó suavemente a su hijo, con un amor en la voz que era tan puro que dolía escucharlo. Santiago levantó la vista de su libro de piratas y sonrió con esa sonrisa que había heredado directamente de su padre, suave, genuina, y llena de una fortaleza que no debería existir en alguien tan joven que había enfrentado tanto dolor. Sí, papá, somos los mejores compañeros del mundo, respondió con una voz clara que llegó hasta donde estaban parados. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por primera vez en años. No era una persona que llorara fácilmente. En su mundo corporativo brutal, las emociones eran algo que se mantenía bajo control estricto, algo que se manejaba profesionalmente y nunca se mostraba en público. Pero esto era diferente. Esto trascendía completamente cualquier experiencia emocional que hubiera tenido antes. ¿Cuánto necesita?, preguntó abruptamente. Antes de poder detenerse o pensar en las implicaciones de la pregunta, Rodrigo la miró con una expresión de sorpresa genuina, como si no hubiera esperado que la conversación tomara esa dirección. Perdón, señora, para el tratamiento completo, para todo lo que Santiago necesita para curarse completamente. ¿Cuánto dinero necesita en total? Señora, yo no le estoy pidiendo nada, solo estaba explicando por qué. Lo sé perfectamente, no me está pidiendo nada. Y eso es exactamente lo que me dice todo lo que necesito saber sobre usted, pero le estoy preguntando directamente, ¿cuánto dinero necesita para salvar la vida de su hijo? Rodrigo se quedó en silencio por un momento, que pareció eterno. Valeria podía ver la lucha interna reflejada claramente en su rostro, el orgullo natural de un hombre que había luchado solo durante 2 años enteros, contra la desesperación creciente de un padre que haría literalmente cualquier cosa por su hijo, incluyendo aceptar ayuda de una extraña. Los oncólogos del hospital infantil han calculado todo el protocolo completo, dijo finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. Son muchos meses de tratamiento intensivo, quimioterapia de última generación, medicamentos importados que no están en el cuadro básico, estudios especializados cada mes, posible trasplante de médula ósea si es necesario. Calculan que serían alrededor de 500,000 pesos, tal vez más si surge alguna complicación. 500,000 pesos para Valeria. Esa cantidad era ridículamente pequeña. Era lo que gastaba sin pensar en un fin de semana en algún resort exclusivo en las costas de Europa. Era lo que pagaba automáticamente de bono navideño a su asistente personal. Era una cantidad que podía autorizar con una firma en cualquier reunión de presupuesto sin siquiera revisar el impacto en sus finanzas personales. Para Rodrigo,
Era la diferencia literal entre la vida y la muerte de su hijo. ¿Y cuánto ha logrado reunir vendiendo dulces en estos 2 años?, preguntó, aunque sospechaba que la respuesta iba a partirle el corazón. En 2 años completos, trabajando todos los días excepto cuando Santiago está demasiado enfermo para salir. Como 85,000 pesos. Sé que parece muy poco progreso, pero no parece poco, lo interrumpió Valeria con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía. Parece completamente imposible, parece que ha estado haciendo lo imposible durante 2 años enteros. Rodrigo no supo qué responder a eso. Se quedó ahí parado, con las manos temblando ligeramente mientras organizaba nerviosamente los dulces que ya estaban perfectamente alineados. Valeria miró de nuevo hacia Santiago. El niño había cerrado su libro de aventuras y los observaba con la curiosidad natural de un niño inteligente, pero no parecía preocupado o ansioso, solo curioso, como si confiara completamente en que su padre manejaría cualquier situación que pudiera surgir. Esa confianza ciega, esa fe absoluta en un hombre que había demostrado ser merecedor de ella día tras día durante 2 años, le partió el corazón a Valeria de una manera que no había sentido jamás en su vida. De privilegios. ¿Puedo conocerlo apropiadamente?, preguntó con una voz que intentaba sonar normal a pesar de las emociones que la abrumaban. Rodrigo asintió y llamó a su hijo con esa suavidad que había perfeccionado. Santiago se acercó con pasos cuidadosos, pero decididos, cargando su libro bajo el brazo. Santiago, ella es la señora Valeria. Ha estado comprando dulces aquí desde hace varias semanas. Es muy amable. Mucho gusto, señora Valeria, dijo Santiago, extendiendo su mano pequeña con una formalidad que derretía el corazón. ¿Le gustan los dulces que hace mi papá? Sí, Santiago, son los mejores dulces que he probado en mi vida. Tu papá es verdaderamente talentoso. Santiago sonrió con un orgullo puro que iluminó completamente su rostro pálido. Mi papá sabe hacer de todo. Me está enseñando a mí también. Para cuando yo sea grande, cuando me cure completamente, vamos a abrir una dulcería grande donde toda la gente pueda venir a comprar. Cuando me cure, no si me curo, cuando esa certeza infantil, esa fe inquebrantable en un futuro que los médicos no podían garantizar completamente, golpeó a Valeria como un puñetazo directo al alma. ¿Te gusta leer?, le preguntó, notando el libro gastado en sus manos pequeñas. Sí, mucho. Mi papá me compra libros usados en el tianguis de los domingos. Este es sobre piratas que buscan tesoros escondidos. ¿A usted le gustan las aventuras? Me gustan mucho, Santiago. Santiago le contó con el entusiasmo contagioso de cualquier niño de 8 años sobre la historia que estaba leyendo, sobre piratas valientes y tesoros enterrados en islas misteriosas, sobre aventuras en barcos grandes que navegaban océanos peligrosos. Habló con la pasión genuina que solo los niños pueden tener por las historias que capturan su imaginación, pero Valeria notó cómo se detenía ocasionalmente para respirar más profundamente, cómo se recargaba ligeramente contra su padre sin siquiera darse cuenta, cómo administraba inconscientemente su energía, incluso durante una conversación emocionante. «Mijo, ¿por qué no vas a terminar tu capítulo?», sugirió Rodrigo suavemente, cuando notó que Santiago estaba empezando a mostrar signos sutiles de cansancio. «Ya está oscureciendo y pronto nos vamos a casa a cenar». Santiago asintió obedientemente y empezó a caminar de regreso a su banca. Antes de sentarse, se volvió hacia Valeria con esa educación natural que su padre le había inculcado. «Señora Valeria, va a venir mañana. Mi papá hace los mejores dulces de leche los viernes. Son mis favoritos». «Sí, Santiago», respondió Valeria, sintiendo que esa promesa era la más importante que había hecho en años. «Voy a venir mañana». Cuando Santiago se alejó y se instaló en su banca bajo la luz amarillenta de un farol que acababa de encenderse, Valeria y Rodrigo se quedaron en un silencio que era cómodo, a pesar de la intensidad de lo que habían compartido. El parque estaba empezando a vaciarse gradualmente. Las familias recogían sus cosas y los otros vendedores comenzaban a cerrar sus puestos, y había en el aire esa quietud especial que llega con el final del día. «Es un niño extraordinario», dijo Valeria, observando cómo Santiago se perdía inmediatamente en su libro, a pesar del cansancio visible. «Sí, lo es. Es mucho más fuerte de lo que yo era a su edad. A veces pienso que él me enseña más a mí sobre el coraje de lo que yo le enseño a él. ¿Sabe lo grave que está su situación?
sabe que está enfermo, sabe que necesita medicina especial y tratamientos en el hospital, pero no sabe todo, no sabe las estadísticas, no sabe los costos, no sabe lo difícil que ha sido conseguir el dinero. Es demasiado joven para cargar con todo ese peso. Valeria asintió, entendiendo completamente esa decisión parental imposible. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su vida depende literalmente de dinero que no tienes? ¿Cómo le dices que cada día que pasa sin el tratamiento completo es un día menos de posibilidades de curación? Rodrigo, dijo, usando su nombre por primera vez y sintiendo que esa familiaridad marcaba un antes y un después en su relación. Quiero ayudar. Quiero pagar el tratamiento completo de Santiago. Señora, de verdad no puede. No es su responsabilidad. No es responsabilidad. Lo interrumpió con una firmeza que venía de muy adentro. Es justicia, es lo correcto, es lo que cualquier persona decente haría si tuviera la capacidad. Rodrigo la miró por un momento, que se extendió en el tiempo, y en sus ojos cansados, Valeria vio años enteros de lucha solitaria, de noches en vela calculando imposibles, de miedo constante que se había vuelto una segunda naturaleza. Vio a un hombre que había agotado todas sus opciones, que había sacrificado todo lo que tenía, que había luchado contra probabilidades imposibles durante tanto tiempo que ya no sabía cómo aceptar que alguien más se uniera a su batalla. ¿Por qué?, preguntó finalmente con una voz tan suave que era casi un susurro en el aire de la tarde. Era una pregunta completamente válida y merecía una respuesta honesta. ¿Por qué Valeria había pasado 35 años construyendo meticulosamente una vida exitosa según todos los estándares convencionales, rodeándose de lujos que había llegado a considerar normales, midiendo su valor personal por el tamaño de su cuenta bancaria y la impresionantes de sus logros profesionales? Había donado a caridades, sí, pero siempre de manera abstracta y distante, enviando cheques generosos a organizaciones que ayudaban a personas necesitadas que no tenían rostro, nombre o historia personal. Pero esto era completamente diferente. Santiago tenía rostro. Un rostro hermoso e inteligente que se iluminaba cuando hablaba de piratas y tesoros. Tenía nombre, un nombre que había empezado a repetirse en su mente en momentos inesperados. Tenía una historia de valor infantil y amor paterno que había cambiado fundamentalmente la manera en que veía el mundo. Tenía 8 años y leucemia y una fe inquebrantable en que todo iba a estar bien, porque su papá siempre encontraba la manera de arreglar las cosas. Porque, dijo Valeria, buscando cuidadosamente las palabras que pudieran expresar una revelación que apenas estaba empezando a entender completamente, porque he estado viviendo mi vida entera pensando que el éxito se mide en dinero y logros profesionales, construyendo una carrera, acumulando posesiones, compitiendo en un mundo que recompensa la ambición y la dureza. Pero ustedes dos, ustedes me han enseñado en pocas semanas que el éxito real, el único que importa verdaderamente, se mide en amor, y ustedes son las personas más exitosas que he conocido en mi vida. Rodrigo no respondió inmediatamente. Se quedó ahí parado junto a su pequeña mesa de dulces caseros que representaba 2 años de lucha imposible, mirando a su hijo, que leía tranquilamente bajo la luz dorada de un farol del parque. Y Valeria vio el momento exacto en que todas sus defensas cuidadosamente construidas se derrumbaron como un edificio que finalmente cede ante la presión. No sé cómo pagarle algo así, dijo, con la voz completamente quebrada por emociones que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. No me va a pagar nada, pero hay algo que puede hacer por mí, algo que haría que todo esto valiera la pena. Rodrigo la miró con una expresión expectante, listo para prometer cualquier cosa. Cuando Santiago esté completamente curado, cuando sea el dueño orgulloso de esa dulcería grande que planean abrir juntos, quiero que se acuerde de esta conversación y quiero que encuentre a otra persona que necesite ayuda, alguien que esté luchando una batalla imposible, y que le dé esa ayuda, no porque pueda pagársela, sino porque es lo correcto, porque así es como funciona el mundo cuando funciona bien. Rodrigo asintió vigorosamente, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas curtidas por el sol y el tiempo. Y hay otra cosa más, continuó Valeria sintiendo que tenía que ser completamente honesta sobre sus propias necesidades. Quiero seguir comprando dulces aquí, si me lo permite, porque me gusta la tranquilidad de este lugar,
porque he encontrado algo aquí que no sabía que estaba buscando, y porque quiero ver a Santiago crecer. Quiero estar aquí cuando se gradúe de la primaria, cuando lea su primer libro completo de aventuras, cuando ayude a su papá a hacer el primer dulce en su nueva dulcería. Esa noche, Valeria no durmió en absoluto, no porque estuviera preocupada por el dinero que iba a gastar. 500,000 pesos eran insignificantes en el contexto de su riqueza personal, sino porque por primera vez en años se sentía verdaderamente viva, conectada con algo más grande que sus propios logros y ambiciones. Al día siguiente, haría una serie de llamadas que cambiarían todo. Contactaría a los mejores oncólogos pediatras, no solo del país, sino del continente. Se aseguraría de que Santiago tuviera acceso no solo al tratamiento que necesitaba, sino al mejor tratamiento disponible en cualquier lugar del mundo. Pero más importante que todo eso, había encontrado algo que no sabía que había estado buscando desesperadamente durante toda su vida adulta. Había encontrado propósito real, significado auténtico, una razón para existir que trascendía completamente el éxito material. Al día siguiente, cuando llegó al parque en su BMW negro, encontró a Rodrigo en su lugar usual montando su puesto, con los mismos movimientos precisos de siempre. Pero había algo fundamentalmente diferente en él. Sus ojos tenían una luz que no había estado ahí antes, una luz que se parecía mucho a la esperanza, después de años de luchar sin ella. «Buenos días, señora Valeria», la saludó Santiago desde su banca favorita, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Mi papá me dijo que usted va a ayudarnos con mi medicina». Es cierto, Santiago, completamente cierto. Y voy a curarme, voy a poder correr y jugar fútbol como los otros niños». Valeria miró a Rodrigo, quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para hacer la promesa más importante de su vida. «Sí», dijo Valeria con una certeza que sentía hasta los huesos y que venía de algún lugar más profundo que la lógica o la medicina. «Te vas a curar completamente». Santiago sonrió con esa sonrisa que había heredado directamente de su padre. Cerró su libro de piratas y corrió hacia ella con más energía de la que había mostrado en semanas. «Gracias, señora Valeria. Cuando sea grande y tenga mi dulcería, le voy a hacer los mejores dulces del mundo, gratis para siempre». Y mientras Valeria compraba sus dulces de leche de viernes, sintiendo que esa tradición simple se había vuelto la parte más importante de su semana, se dio cuenta de que había encontrado su propio tesoro escondido en el lugar más inesperado del mundo, en un parque de la Ciudad de México, en la mesa humilde de dulces caseros de un padre que había convertido el amor incondicional en una fuerza literalmente imparable. 6 meses después, Santiago correría por ese mismo parque sin quedarse sin aliento, persiguiendo una pelota de fútbol con otros niños de su edad. 1 año después, ayudaría a su padre a abrir Dulces Santiago, una pequeña pero próspera tienda en el barrio donde habían vivido siempre, donde las recetas familiares se convertirían en una tradición que pasaría de generación en generación. Y 2 años después, cuando un padre soltero llegara a la tienda buscando trabajo porque su hija estaba enferma y necesitaba un horario flexible, Rodrigo recordaría perfectamente las palabras de Valeria y le daría no solo el trabajo que necesitaba, sino también la esperanza de que los milagros reales sí existen cuando la gente decide creer en ellos, porque a veces lo único que necesitamos para cambiar completamente una vida es darnos cuenta de que el verdadero tesoro no está en lo que guardamos celosamente para nosotros mismos, sino en lo que compartimos generosamente con quienes más lo necesitan, y a veces ese compartir nos devuelve mucho más de lo que damos, en formas que nunca pudimos imaginar,